Bienvenidos estudiantes a nuestra segunda clase. En esta oportunidad vamos a trabajar con el referente teórico número 2 denominado lengua y lenguaje. En primera instancia vamos a trabajar con el lenguaje como expresión del pensamiento. Tenemos que el ser humano tiene a su alcance medios muy distintos para comunicarse, como los ejemplos que vemos en la pantalla. En primera instancia vamos a encontrar un oficial de tránsito que por medio de señales visuales me está indicando el paso que debe seguir los carros o el curso a la hora de transitar por una vía pública. Vamos ahora con las señales gestuales. Son los diferentes gestos o movimientos que podemos hacer con la cara, con el brazo, con las manos para dar una respuesta. El ejemplo que tenemos en la pizarra o en la pantalla me indica una señal de tal vez o que no estoy completamente de acuerdo con lo que están explicando. Ahora bien, vamos con las señales acústicas. Un ejemplo de ellas es el timbre del colegio. Cuando escuchamos sonidos como este sonido nos trae muchos recuerdos. Podemos observar que es el final de una clase, la hora de salida, la hora del receso, y eso son señales acústicas, jóvenes. Vamos ahora a trabajar con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema de signos que él mismo ha creado y que puede ser comprendido por aquellos a quien él se dirige. El lenguaje le permite al ser humano relacionarse y compartir en sociedad, así puede interpretar y comprender el entorno en el que él vive. Jóvenes, gracias al lenguaje los seres humanos pueden expresarse a sí mismos y con el mundo que los rodea. ¿Cómo hacemos eso? A través de las emociones, el pensamiento oral, abrazos. Hay muchas formas en las cuales ustedes pueden expresarse a través de un lenguaje. Formas de expresar el lenguaje. El lenguaje puede expresarse según la necesidad del individuo. ¿Cómo así? Podemos trabajar a través de las emociones. En nuestra lámina estamos apreciando una serie de GIF o animaciones que me pueden ir indicando los diferentes tipos de emociones que puede tener un lenguaje. Tenemos una primera instancia, una persona que está muy contenta. Tenemos al famoso Timmy Turner, muchos de ustedes lo deben de conocer, de los Padrinos Mágicos, que se está expresando de una forma molesta. Y por último tenemos a este muñequito, que no me acuerdo de qué película es, que está llorando, es decir, está muy triste. Ahora vamos con los estados de ánimo. Entre los estados de ánimo podemos tener la alegría, la emoción, la felicidad, muy distinto a una emoción. Podemos tener el estado de flojera, vemos otra vez a Timmy con una cara de no querer ir a estudiar o no querer trabajar de esa manera. Y tenemos la sensación de soledad o tristeza. Vemos cómo están ayudando y seguidamente lo ayudan al compañerismo o la emoción. Otra forma que podemos tener para expresar el lenguaje, otra forma, es para transmitir información objetiva, es decir, el búsqueda de información concreta o veraz, o otra forma que podemos encontrar la información objetiva es por medio de las explicaciones de clases, como lo podemos ver en la pantalla. Otra indicación que nos puede dar la forma de expresión del lenguaje es para facilitar el proceso comunicativo. Sin un lenguaje correcto, el proceso de comunicación entre personas no sería de manera corta. Vamos a trabajar ahora con la lengua. Y ustedes dirán, ¿qué es la lengua? A diferencia de la lengua que tenemos todos en la boca, la lengua es aquellos signos y sonidos lingüísticos que utilizamos a la hora de comunicarnos con una comunidad hablante. Un ejemplo de lengua pueden ser los idiomas, o son los idiomas, es decir, el español, idioma que hablamos aquí en Venezuela, el inglés, que es la lengua mayor hablada a nivel mundial, el árabe y el piaroa. ¿Qué es el piaroa? El piaroa es una lengua indígena, Jorge. Muchos de ustedes no la conocerán, pero el piaroa es una lengua indígena hablada en nuestro territorio nacional alrededor de los estados Bolívar, Zulia, entre otras partes donde se pueden encontrar este tipo de etnias indígenas. Tenemos que, como ya le había explicado, la lengua es el código a través del cual es posible expresar el pensamiento. Dicho código se puede formar de dos maneras: con signos orales que denominan o se captan a través de sonidos. Estos sonidos son creados a través o por medio de fonemas, o por signos escritos que pueden ser percibidos con la vista, es decir, grafemas. El número de sonidos y letras es limitado.
pero las combinaciones que pueden formarse para construir significados y palabras son ilimitadas, jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien podemos observar, tenemos en nuestra pantalla el abecedario. Ustedes dirán, ¿qué juego o qué papel juega el abecedario dentro de esta definición? Aquí hablábamos del número de grafemas que pueden existir. Aquí tenemos, es una cantidad limitada, son las letras que conforman el abecedario. Pero la combinación que yo puedo dar para crear nuevas palabras con estas letras es ilimitada. Yo puedo jugar con todo este tipo de palabras o letras, perdón, y crear significados de palabras muy distintos. Continuamos. Diferencias entre el lenguaje oral y el escrito. Tenemos que la lengua oral se manifiesta al dar consecuencias de sonidos. Como explicábamos en la lámina anterior, estos sonidos son denominados fonemas. Estos fonemas están encadenados de forma lineal y que el oído percibe. Generalmente permite el intercambio constante o lo que denominamos feedback entre el emisor y el mensaje y su destinatario. Dura un tiempo específico y los mensajes no se pueden volver a escuchar al menos de que se graben. Jóvenes, la única manera en que nosotros podemos volver a escuchar un mensaje oral es hoy en día, gracias a la tecnología, que podemos verlo a través de una grabadora, los audios de WhatsApp que se pueden volver a reproducir indefinidamente, este tipo de material de videoclase que estamos trabajando ahorita, que usted puede escuchar cuantas veces lo desee, pero si nos vamos a la realidad, una vez yo expreso unas palabras, yo no voy a poder volver a escucharlas, ni las voy a volver a repetir de manera igual. Siempre que uno intenta repetir un texto de una forma idéntica, le termina por alguna razón u otra agregando partículas o palabras distintas. Mientras que la lengua escrita se expresa consecuencias, lo que conocíamos anteriormente como grafemas. Estas están distribuidas linealmente en el espacio y son percibidas visualmente. No dependen de que un emisor y receptor, tiempo y espacio, y necesita recursos descriptivos para ser representadas y puede ser leída cuantas veces sea necesario. A diferencia de la lengua oral, la lengua escrita son textos que están plasmados, bien sea en un papel, o en una hoja, o en diferentes tipos de material de construcción. Este tipo de texto o lenguaje yo lo voy a poder reproducir infinidades de veces, bien sea leído, bien sea a través que lo esté redactando en una computadora. No dependen de una situación específica para ser reproducido. Cuantas veces yo necesite leer un libro o el periódico, yo lo voy a encontrar para poder trabajar. Muchachos, importancia del lenguaje. Jóvenes, el lenguaje es uno de los elementos que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos, ya que es la capacidad que tenemos de comunicarnos de manera sistematizada y comprensible. ¿Cómo es eso? Si nos ponemos a observar el resto de los seres que nos acompañan en nuestro planeta, el ser humano es aquel que puede comunicarse por medio de un lenguaje oral, de señas visuales, de un lenguaje escrito, cosa que los animales no pueden lograr. O por lo menos en lo particular nunca he visto un perro que se comunique de forma escrita, un loro hablando. Y hago la acotación del loro hablando porque muchas personas tenemos la capacidad de decir que mi loro habla. Y no es así, joven. El loro lo que hace repetir los fonemas que él escucha constantemente. Esa es la capacidad que tiene el loro para poder supuestamente comunicarse. Por eso lo tomaríamos como la lengua que utiliza este tipo de animal para expresarse con el mundo entero. De esta forma podemos seguir recalcando que el ser